Buenos días, niños del grado quinto del Colegio Pedagógico NACEN. ¿Cómo se encuentran? Qué grato es volvernos a encontrar. El día de hoy, jueves 21 de mayo del año 2020, vamos a continuar con nuestra clase de Cátedra de Paz. El tema para hoy es otra vez la guerra, la violencia. Este tema tiene que ver con los temas que hemos visto en sociales. Recordemos que estamos viendo la historia de Colombia. Vamos a ver hoy cómo desafortunadamente durante la historia de nuestro país se han dado sucesivos conflictos. Muy bien. Vamos a ver los primeros conceptos. Vamos a ver algunos hechos que muestran cómo ha sido la violencia en Colombia. La guerra sucesivamente. Bueno, el primer hecho que podemos ver o podemos recordar es el conflicto permanente que hubo entre los indígenas y los españoles por la dominación y por la libertad durante un periodo muy largo. Posteriormente, ¿qué se dio? Se dio el periodo de la patria boba, recordemos, en donde a nivel interno ya nosotros mismos, después de haber logrado el primer grito de independencia, entramos en conflicto, porque no nos pusimos de acuerdo en cómo gobernar. Tanto así que se dio la Primera Guerra Civil. Posteriormente, otro hecho fue la Reconquista Española, periodo de la historia de Colombia en el cual España vuelve a reconquistarnos aprovechando nuestra actitud ingenua y tonta de no saber gobernar y de no saber ponernos de acuerdo. Muy bien. El otro hecho que muestra que Colombia siempre ha estado en conflicto es el enfrentamiento entre los partidos políticos que surgieron después de un tiempo, entre los liberales y los conservadores, los que eran de color azul y los que eran de color rojo, porque no se ponen de acuerdo en la forma de gobernar. Muy bien. El otro hecho es la Guerra de los 1000 días, un suceso absolutamente terrible ocurrido en la historia de Colombia, en el cual hubo muerte, destrucción, hubo un conflicto durante más de 1000 días que dejó al país lleno de pobreza, desempleo, crueldad y en un estado de crisis económica, social, política absolutamente terrible. Más adelante en sociales vamos a ver la Guerra de los 1000 días. Otro hecho que muestra es la violencia a finales o a la mitad del siglo XX. Hubo sucesos supremamente delicados en este siglo que ratifican por qué Colombia es un país en permanente conflicto. El otro hecho es la guerra de guerrillas. La guerrilla es un grupo revolucionario armado que se creó y después se fueron creando varios de la misma índole. Y como todos querían el poder, se dio una guerra de guerrillas. También posteriormente en sociales vamos a ver ese tema. El otro suceso es la guerra de Paracos. Paracos es el nombre que se le da a los paramilitares, un grupo también armado formado en Antioquia, supuestamente con la idea de proteger a los hacendados, de proteger a los ciudadanos. Pero yo no puedo pedir justicia con armas, con violencia. Entonces se dio una guerra y un enfrentamiento por esta cuestión. El segundo hecho es la guerra de los narcos. Los narcos son los narcotraficantes y sería no solamente una guerra, sino una combinación, una mezcla de delincuencia contra el gobierno. Los narcotraficantes son los que producen y trafican drogas, estupefacientes y crean un ambiente y un negocio de muerte, de delincuencia y de guerra permanente.
Muy bien. Y la 10ª, niños, es la guerra más cercana que nos toca a todos. Es la guerra que vemos en nuestro entorno. La guerra de los vecinos contra los vecinos, de los padres contra los hijos, de los esposos, la guerra que se ve y la violencia que se ve en los colegios, la violencia que se ve en nuestras calles. Ese tipo de violencia es también supremamente importante. De pronto hasta más importante que las anteriores, porque si esta que está cerca de nosotros se atiende, a lo mejor la demás, los conflictos grandes, se evitan. Muy bien, vamos a ver ahora el segundo aspecto y es ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia y las clases de violencia? La violencia, niños, es el uso de la fuerza, el poder o la autoridad para dominar a alguien o para imponer algo. Entonces yo, como soy más fuerte, domino. Como tengo poder, domino. Como tengo autoridad, domino. Pero esa dominación es mediante el abuso, mediante la fuerza. Muy bien. Vamos a ver o a recordar las clases de violencia. Entendida la violencia como maltrato. Vamos a ver 4. La primera es la violencia verbal. Es la violencia que se da con la palabra, hablando. ¿Cuáles son? Las vulgaridades, las palabrotas, los gritos, las ofensas, la violencia verbal. La segunda es la violencia física. Esta violencia es la que se nota porque se lastima el cuerpo. Grave, una violencia supremamente grave. Por ejemplo, patadas, puños, pellizcos, tirones de pelo, empujones. Todas esas violencias son violencias físicas. También, por ejemplo, no llevar a la atención médica a un adulto mayor, a un niño, es un tipo de violencia física. No dar de comer, no alimentar, es un tipo de violencia física. El abandono, el cuidado, el aseo, es un tipo de violencia física. Muy bien. La siguiente es la violencia psicológica. Es esa violencia que aparentemente no se nota porque no me toca en el cuerpo, pero sí es supremamente grave porque tiene un impacto emocional. ¿Cuál es? Por ejemplo, la indiferencia, por ejemplo, el ser ignorados, el ser despreciados, el que no me tengan en cuenta, el que no les interese la vida de la persona, no se le da importancia a sus asuntos, a sus ideas, se le menosprecia, se le dice en varias ocasiones que es inútil, con palabras, con gestos, con miradas. Muy bien, la violencia psicológica. Y la última es la violencia sexual. Es esa violencia en donde hay una agresión contra el cuerpo. Va desde las insinuaciones, que es con miradas, con palabras, es decir, el acoso sexual, que no me han tocado, pero sí me han molestado de manera incómoda y molesta e irrespetuosa y grosera. Me han insinuado cosas. O lleva también a la violación y a un delito que se llama el acceso carnal violento. Supremamente grave. Desafortunadamente en Colombia y en nuestra sociedad a veces se da inclusive una combinación de todas estas violencias. Entonces debemos de combatirlas. Una de las herramientas para combatirlas es la educación y la práctica de valores humanos desde que somos pequeñitos. Muy bien. Vamos con el siguiente aspecto, niños, y es ver
¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se da la violencia en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa? Acerca de esto se puede encontrar muchísimas investigaciones. Vamos a ver 5 causas. 5 causas. La primera es el alcoholismo. El alcoholismo es el consumo incontrolado de bebidas de licor. Esto a causa del descontrol de la conducta de la persona que llega a la violencia, al maltrato, puesto que tiene una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad psicológica que me lleva a la adicción. Muy bien. El otro es la intolerancia. A lo mejor por mi crianza, por la forma como me educaron, no soy agresivo y no aguanto ni tolero a las personas y llego a la violencia. La tercera es la drogadicción. El consumo de drogas, alucinógenos, estupefacientes que alteran la conducta y me crean adicción. Grave, igual que el alcoholismo, supremamente grave. La persona no es dueña de su conducta, de sus actos, y le interesa en su adicción. Una enfermedad también. Y llega inclusive a la violencia por consumir. Muy bien. La siguiente, la cuarta, es la ignorancia. La falta de educación, de conocimiento, de valores humanos. Para que yo aprenda a convivir, a respetar y a decirle no a la violencia. Y la quinta es el entorno en el cual yo me crié. Si me crié en un lugar, en un ambiente, en un barrio, en una familia agresiva, irrespetuosa, lo más seguro es que yo sea resultado de ese entorno, sea agresiva, violenta. Muy bien. Ahora vamos a ver otra clasificación de la violencia de acuerdo al origen, de acuerdo a la intención que se tiene al practicar la violencia. Se puede decir que hay 3 tipos de violencia de acuerdo a su origen. Es la violencia deliberada. Es esa en donde la persona que es violenta planea, es consciente y desea hacer daño, desea el maltrato, planea esa acción violenta que le va a hacer daño a la otra persona. Es deliberada. La segunda es la violencia aprendida. La violencia, igual que los valores humanos, el respeto y la buena conducta, se aprende. Que no nacimos violentos. Esa es aprendida. Por ejemplo, en los grupos de delincuentes, se ve que los otros compañeros le enseñan a robar, a engañar, a matar, a sacar la billetera con cuidadito. La que se aprende en la cárcel. En las cárceles se supone que es un lugar de rehabilitación, pero al parecer no, es una escuela de violencia, es una escuela de delincuencia. Muy bien, y la otra es la violencia imitada. Se relaciona con lo que hablábamos antes del entorno. Si vi a mi papá pegarle a mi mamá, si vi a mis hermanos irrespetándose, si vi cuando era niño, voy a imitar, voy a repetir esa conducta. Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto, que quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Recordemos, como lo vimos anteriormente en el tema del bullying y del matoneo, que es una forma de violencia. La víctima es quien recibe la agresión, quien recibe la ofensa, el maltrato. Están las mujeres, los niños y niñas, las personas diferentes, por ejemplo, las personas homosexuales, las personas discapacitadas, porque hay personas, otros grupos que se creen con la autoridad de limpiar supuestamente la sociedad de manera ignorante, en donde no se dan cuenta que se debe respetar e incluir. No podemos violentar a nadie por su raza, por su condición económica, religiosa,
por su preferencia sexual. Es un irrespeto. Se debe de incluir y respetar. ¿Y quiénes son los victimarios? Desafortunadamente son esposos, familiares, padres, son jefes o personas que tienen autoridad, y se aprovechan de eso. Muy bien, niños del grado quinto. De esta manera terminamos, pero antes les voy a comentar. Más tarde en la puesta en común vamos a ver casos reales de este tema. Y les voy a explicar la tarea. La tarea es esta página, la página 37. La vamos a leer y es referida, esta página, es referente a el tema de hoy. Muy bien. Así, niños del grado quinto, terminamos la clase de hoy de Cátedra de Paz. Nos vemos más tarde en la puesta en común y después en la siguiente clase.